Hola, soy Magdalena Rodríguez. Yo soy Juan Luis y esto es La Hora Nacional. Pirirú. No, no es cierto. Este es un video ensayo para la materia de Relaciones México-Estados Unidos de la unidad 2 y pues lo titulamos como México, el inicio del perpetuo de las vidas. México, en la Segunda Guerra Mundial, dos comas, el inicio del perpetuo desarrollo. Ujú. Bueno, lo primero que vamos a considerar es la convergencia de intereses. Básicamente, Estados Unidos empieza como con una relación de hermano mayor buena onda, pero si alguien ha tenido hermano mayor se dará cuenta que no siempre lo hacen por cariño, sino más bien por conveniencia. Así es. Durante la toma de la presidencia de Manuel Ávila Camacho en diciembre de 1940, el vicepresidente estadounidense Henry Wallace estuvo de testigo pues que sucediera este acto. Esto es pues un acto Para dar el visto bueno, básicamente. para darle visto bueno, para hacerlo pues que es una aprobación del gobierno norteamericano en la futura política internacional que va a tener con este país. Entonces, como habíamos, pues debimos haber dicho, porque no hay un previo video de esto, a finales de la década de 1930, México tuvo un suceso muy importante durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, que fue la expropiación petrolera sucedida en 1938, la cual fue pues prácticamente por pura suerte que se estuviese instaurada la política de buen vecino por parte del gabinete de Roosevelt, que es del Partido Demócrata, en donde pues en la expropiación petrolera casi pues estábamos corriendo a todas las industrias extranjeras de petróleo, sea como la Standard Oil Company de New Jersey, que fue la que tenía más pues hegemonía dentro de la misma industria, así como la Dutch Shell, que es la de la conchita. Si ustedes la ven en una gasolinera, ellos son. Entonces, pues qué bueno que estaba la política del buen vecino, porque posteriormente sería el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 con la invasión de Alemania hacia Polonia. Uh-huh. Y pues no hubo unas repercusiones económicas tan graves en cuestión de pues estas compañías al gobierno mexicano. ¿Quieres? Sí, básicamente lo que se hace es un acuerdo bilateral, se forma una comisión estadounidense-mexicana y esta comisión lo que hace es que revise esta petición por parte de las empresas privadas y básicamente lo que dice es, a ustedes les toca 24 millones de dólares nada más. Las empresas privadas objetan este acuerdo, negocian de forma privada con México y alcanzan un acuerdo de 30 millones de dólares, que es menos del 10% de lo que las empresas exigían inicialmente. Entonces, este tipo de acuerdos nos beneficiaron mucho porque nos permitió bajar los precios de muchas deudas y de muchas cosas donde sí nos pasamos un poquito de listos. Y de hecho, pues ahora sí, esta deuda pagada fue en un plazo de 10 años, entonces, pues en parte también benefició a México porque pues estalló la Segunda Guerra Mundial y pues mientras el mundo estaba en crisis, pues nosotros tuvimos un airecito de la Rosa de Guadalupe, que lo conocemos como el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador, que sucede de 1940 a 1968. Debido a la posición geográfica de México, pues nos convierte en un punto geopolíticamente estratégico que puede detrimentar a Estados Unidos, por lo que pues el apoyo estadounidense se fortificó en este periodo en cuestión de materias de pues, créditos militares, adquisición de tecnologías durante la misma guerra, y durante 1941 se realizó una junta de cancilleres, una reunión de cancilleres de los estados americanos, o sea, todos los países americanos, donde todas las naciones americanas apoyaron a Estados Unidos en cuestión de crear una alianza en caso de un ataque militar por parte de otros países que no estuviesen, pues, más o menos congeniados con los mismos intereses. Solo Argentina fue el único que se abstuvo a votar y se mantuvo neutral. Ya sabemos por qué después de 1945 hay muchos vuelos en Argentina. Entonces, México mostró su actitud de colaboración de hermanito menor y bien portado con Estados Unidos, ya que permitió el vuelo de avionetas militares gringas que pasasen sobre territorio mexicano, así como incautó barcos alemanes e italianos, suspendió sus relaciones comerciales con Alemania y pues retiró a los cónsules de Alemania y de los territorios que Alemania ya había conquistado por parte pues, del territorio mexicano. Entonces, en México, de hecho, también para incrementar la cuestión de seguridad,
se creó la región militar del Pacífico, que estaba a cargo del expresidente Lázaro Cárdenas, y pues de hecho él tenía la postura de que estaba en desacuerdo en la instalación de bases navales en México, porque pues ya sabemos que eso, si nos bombardean por barcos, nos van a bombardear por todos lados después. Bueno, entonces esta misma relación de hermanitos se fortaleció aún más cuando se hundieron en 1942 dos barcos petroleros, el Potrero de Llano y la Faja de Oro en el Golfo de México. Así es que, pues bueno, México ya se portó, pues bueno. Sí, la izquierda mexicana exigía al presidente en ese momento, pues ya declarar la guerra a Alemania. México estaba un poquito renuente, pero a la vez sí había un creciente interés por parte del público de participar, que es donde entraría ya formalmente el Escuadrón 201, un equipo de aviadores que se entrenarían en Estados Unidos para apoyar al frente en la Segunda Guerra Mundial. En el territorio específicamente de Filipinas. No obstante, con la rendición de Japón en agosto debido a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pues tuvieron su mayor actividad en lo que serían los ataques que ocurrieron en Taiwán posteriormente. Bueno, entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que, pues bueno, inicia el despegue industrial y de diferentes pues sectores en la economía mexicana, ya que pues teníamos una paralización económica a nivel mundial. No obstante, pues se necesitaba cubrir estas demandas de artículos de primera necesidad, tanto como en Europa y Estados Unidos. Y pues bueno, México, por pues así, su posición geopolítica y posición geográfica que casi cayó del cielo, pues tiene pues algo de riquezas económicas y también en cuestiones de materias primas como son los metales y productos agrícolas. Así que pues el gobierno mexicano impulsó pues mediante ahora sí el desarrollo estabilizador, por algo es el inicio del despegue industrial, que durante la primera etapa de este periodo, o época en la economía mexicana, tenemos que pues se impulsó el sector agropecuario y el industrial, así como el manufacturero, y hubo un incremento del 79% en este último, así como el Producto Interno Bruto aumentó un 6.4%, que en aquel entonces eran 300 millones de pesos mexicanos, lo cual ahorita es una feria. Y pues entonces, cuando finaliza formalmente la Segunda Guerra Mundial, se crea lo que son las Naciones Unidas. Y como México pues se había portado como muy buen hermanito menor con pues los aliados, pues estaba codeando con ellos en California, pues en la creación de esta organización pues mundial. Y pues eso puso en muy buenos, pues muy bien parado a México en cuestiones de políticas internacionales, que vamos a ver después, como hemos visto como el refugio a niños españoles de la Guerra Civil Española, así como pues distintos refugiados políticos en otros conflictos que se sucedieron en el siglo XX. Asimismo, debido a que no solamente era cubrir las necesidades de materiales, México también surtió a Estados Unidos de capital humano, ya que la mano de obra que se tenía para poder levantar las cosechas en los campos no era suficiente, pues porque pues estaban apenas regresando de la guerra y pues se necesitaba ahora sí esta fuerza masculina, porque no todas las mujeres podían cubrir estos sectores agropecuarios. Existió el programa Bracero, que sucedió a mediados de la década de los 40. Y pues hubo, que yo tenga entendido, 4 oleadas de braceros formalmente, en donde hubo 3 estaciones principales, 2 en Baja California, que es en Tijuana y en Mexicali, la ciudad que capturó al sol, y Ciudad Juárez. Entonces, lo que eran estas estaciones es prácticamente reclutar a personal que Estados Unidos les permitía un cierto número de migrantes temporales que iban a trabajar las tierras en Estados Unidos y que iban a ser enviados en camiones. Entonces, los estados que mayor número expulsó de campesinos fueron Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes, que pues, es la región del Bajío y que sigue siendo hoy en día inclusive pues, los mayores con mayor expulsión de migrantes pues, que van a trabajar a Estados Unidos. Entonces, pues los dos partidos se benefician. Estados Unidos, tú me trabajas las tierras, y los mexicanos, pues tú ganas en dólares y te regresas con tu familia, o puedes incluso tramitar la ciudadanía americana.
Y es así cuando, pues, no todas las personas que se les fue permitida la ciudadanía americana y fueron repatriados a México, se quedaron en la franja norteriza. Es cuando, pues ahora sí, estados como Baja California tuvieron su mayor crecimiento en cuestión de la densidad de población, porque si bien era una región que apenas en 1950 y tantos, bueno, 53 que yo tenga entendido, se convirtió en un estado, que el penúltimo estado, porque el último fue Quintana Roo, pasó de territorio a estado, pues necesitaba por así un número específico de población para que esta ciudad pues se pudiese movilizar. Entonces, pues bueno, con los tratados también de aguas con el río Colorado beneficiaron que los campesinos que venían de Estados Unidos o que no pudieron cruzar se quedaran en Baja California, que es, por ejemplo, cuando pues ahora sí creció Mexicali en cuestión de densidad de población y pues adquirieron unos terrenos que no estaban tan caros, que a nosotros no nos van a tocar. Entonces, en el próximo video sintonizaremos pues el resto de estas relaciones internacionales.